chicos, bueno, pues ya estamos aquí en la segunda parte del video donde vamos a trabajar lo que viene siendo la pancita del osito, su cuerpo. Y vamos a trabajar al igual que la cabeza, todo va a ser igual hasta llegar a la hilera número 7. Vamos a recordar lo que hemos hecho. Primero, un aro deslizado en el cual hemos montado 6 puntos bajos. En la segunda hilera hemos realizado 2 puntos juntos en cada punto de la base. En la tercera hilera hemos tejido un punto bajo solo y 2 puntos juntos. Un punto bajo solo y 2 puntos juntos. En la cuarta hilera, 1, 2, 3, 4. En la cuarta hilera hemos tejido 2 puntos bajos, uno en cada punto de base, y en el siguiente hemos tejido el aumento. Y nuevamente 2 puntos bajos, uno en cada punto de base, más el siguiente punto, un aumento. En la quinta hilera hemos tejido 1, 2, 3 puntos bajos, uno en cada punto de base, más el aumento. En la sexta hilera hemos tejido 4 puntos bajos, uno en cada punto de base y el aumento. Déjenme se los encuentro. Acá está 1, 2, 3, 4 y aumento. 1, 2, 3, 4 y el aumento. La hilera número 7 es donde hemos realizado 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 y el aumento. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Cuando ya estemos en la hilera número 7, vamos a trabajar la hilera número 8 tejiendo un punto en cada punto de la base. Hemos levantado con una cadena de 2 y vamos a tejer un punto por cada punto de base, un punto bajo. Esto lo vamos a tejer hasta que lleguemos a la hilera número 11. Quiere decir que la hilera 8, 9, 10 y 11 van a tejerse recto, ¿ok?
Bueno, ya hemos llegado hasta la hilera número 11, la cual hemos tejido recto. Ya se pueden dar cuenta, se hace como una vasijita. Se ve muy bonito, ya está empezando a tomar forma. Y bueno, para la hilera número 12 vamos a tejer 5 puntos bajos y una disminución. Vamos a hacer la cadenita y tejemos 1. Empezamos con el 1, 2, 3, 4, 5. Si te fijas, la primera cadena yo la tomaba como para hacer el punto doble con el punto final, pero ahora tenemos que terminar con disminución. Es por eso que ahora la cadena la tomo con los puntos iniciales, ¿ok? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a realizar la disminución, recordando que los dos siguientes puntos de base solo vamos a tomar la primera hebra. Así, de esta forma, lazamos y realizamos el punto bajo, ¿ok? Entonces ya está 1 y 2, siguiente punto, 1, 2, 3, 4 y 5. Realizamos nuevamente la disminución tomando las dos hebras de los siguientes dos puntos de base. Listo, así. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente realizamos una disminución, tomamos una hebra, siguiente punto, tomamos otra hebra, listo. Y así nos vamos a ir por toda la hilera número 12, tejiendo 5 puntos bajos y una disminución, ¿ok? Seguimos hasta llegar a la hilera número 13. Bueno, ahora hemos llegado al final. Tenemos 1 y 2. Vamos a tomar 1, 2 hebras y cerramos esta disminución. Y esta que está aquí es de este punto que hemos tejido acá. Entonces aquí simplemente hacemos un punto deslizado y ya cerramos la vuelta número 12. Ahora levantamos 2 cadenas, 1 y 2. Para la vuelta número 13 vamos a tejer recto. Aquí no va a haber disminuciones, simplemente tejemos recto, ¿ok? Cuando terminemos la hilera número 13 nos vemos para la explicación de la hilera número 14. Para esta hilera vamos a levantar 4 puntos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora en los siguientes 2 puntos vamos a hacer la disminución, tomando una hebra de cada uno de los puntos de base. Listo. Ahora vamos a ir al siguiente punto. Recuerden, tenemos 1 y 2 donde es la disminución y el siguiente es donde vamos a trabajar nuevamente 4 puntos. Llevamos 1, 2, 3, 4. Nuevamente una disminución, 1, 2 hebritas. Listo. Siguiente punto, empezamos nuevamente con 4, 1, 2, 3,
4. Y bueno, esto es lo que vamos a ir realizando o trabajando por la hilera número 14, que es tejer 4 puntos altos y una disminución, ¿ok? Ahora vamos a terminarla. Para la hilera número 15 vamos a tejer recto. Si se pueden dar cuenta, estamos tejiendo una hilera con disminución y la siguiente es recto. Otra hilera con disminución y la siguiente es recto. ¿Ok? Bueno, vamos a tejer toda esta hilera número 15 recta. Ahora para la hilera número 16 vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. 3 y disminución. Hilera 16, recordemos. 1, 2 y 3 puntos bajos y una disminución, que es tomar solamente una hebra de los siguientes 2 puntos y realizamos el punto. En este caso es un punto bajo. Siguiente, tejemos 1, 2, 3, nuevamente realizamos un punto bajo. 1, 2, 3. Y si se fijan, está fácil de hacer. El patrón es prácticamente el mismo. Ir tejiendo 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución por toda esta hilera. Una vez terminada ya la hilera 16, vamos a tejer la hilera 17 y 18 en punto recto. Quiere decir que vamos a tejer un punto por cada punto de la base. Vamos a adelantarnos hasta llegar a la hilera número 18. Bueno, ahora que ya tenemos la hilera 18 terminada, vamos a tejer la hilera número 19, que son 2 puntos bajos y una disminución. Tenemos 1, 2, sigue la disminución, siguiente punto, un punto bajo, siguiente punto, otro punto bajo y siguiente punto de la base. Vamos a hacer disminución incluyendo el próximo punto. Listo. Siguiente punto de la base, un punto bajo, próximo punto, otro punto bajo
siguientes 2 puntos de la base realizamos la disminución. Y así vamos a hacer en toda la hilera. 2 puntos bajos, uno en cada punto de base, y hacemos una disminución tomando los siguientes 2 puntos de base. ¿No? 2. Ya casi terminamos. Listo. Aquí ya tenemos la hilera 19 terminada. Vamos ahora con la hilera número 20. Levantamos 2. Y para la hilera número 20 vamos a tejer otras disminuciones, que es un punto bajo y una disminución. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos el primer punto bajo. Tomamos la primera hebra y la siguiente y realizamos la disminución. Nuevamente tejemos un punto bajo y una disminución. Nuevamente un punto bajo, una disminución. Así hasta terminar esta hilera número 20, ¿ok? Ahora vamos a hacer rellenar esta pancita hasta que quede igual que la cabeza. Acomodémosla muy bien, que no quede boluda. Listo, es así como nos queda la pancita, va así de esta forma. Y este relleno me parece que ya es suficiente. Ahora lo que toca hacer es dejarlo así. Esta parte la vamos a dejar así porque va a ir cosida la cabeza. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado mucho este video y me puedas apoyar con una manita arriba o suscribirte a este canal. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos para el siguiente video, en el cual vamos a trabajar con las extremidades de este lindo osito.